Hola, buenas noches. Aquí en nuestro encuentro de las 7 de la noche, este Facebook Live, para continuar hablando de las emociones. Voy a esperar unos segundos, unos par de minutos quizá para dar tiempo a que se conecten. Yo siempre arranco muy en punto y mientras tanto voy a verificar que esté conectada. A ver cómo se encuentran, cómo están hoy miércoles. Miércoles, ya casi se acerca la Semana Santa. Bueno, ya pasa un minutico. Voy a esperar otro minutico. Eh, Hola, Euge, ya se unió, ya empezó a llegar la gente. Hola, mi Euge, te mando un abracito aquí desde el norte del continente. Estaba dando unos minuticos, hola, Muñe, para que se conecten, ya que yo arranco siempre tan en punto y verificando. A ver, aquí conexión. Bien, entonces voy a arrancar. Bien, el tema de hoy ya es el último del mes de marzo. Recuerden que estaba el gran tema de los episodios aprendiendo de mis emociones. Entonces hoy traigo eso, emociones y sentimientos, ya como un tema general. Sobre él podemos profundizar un montón. Hoy quiero hacerlo general porque pues llegó a mí, a mi corazón, una historia mía. Ya saben que a partir de ahí es que puedo pues comentar mis experiencias y cómo he vivido eso. ¿Y por qué este tema así general? Porque siento que sí es importante, como vieron ustedes en el nombre del Facebook Live, si podemos usar las emociones y los sentimientos como motor en nuestra vida. Y bueno, ya les voy a contar mi conclusión y mi opinión al respecto y cómo me ha servido a mí. Si bien es cierto, bueno, lo primero que vamos como a tener claro, a definir es qué son emociones y qué son sentimientos, para que pues entendamos después cómo nos movemos al respecto. Entonces también me pueden ir compartiendo, pueden ir escribiendo, aún los que ven después este video, sería increíble si colocan sus opiniones sobre emociones y sentimientos y bueno, y a través que vamos moviendo el tema, cómo ha sido para ustedes. Entonces empecemos por la definición de emoción. ¿Qué es una emoción? Entonces, sí, una emoción es una respuesta a un estímulo que viene del exterior, de afuera o inclusive del interior. Digamos que cuando viene del interior es algo que produce que yo reaccione así. A veces pueden ser cosas que sí están ocurriendo y que me producen algo que yo estoy sintiendo, entonces ahí la está produciendo un sentimiento y ya vamos a mirar esa relación. O inclusive pueden venir por algo en mi mente, lo que yo llamo me armo unas películas o las chocoaventuras y se manifiestan en una emoción. Cuando las emociones las usamos para tomar decisiones, se vuelven como un sentimiento, porque realmente nosotros debemos tomar decisiones desde lo que sentimos. Ya vamos a mirar por qué, porque qué son los sentimientos. Los dos están relacionados, están íntimamente ligados. Pero la emoción es más corta, es de duración mucho más corta que el sentimiento. Entonces, cuando yo tomo una decisión desde la emoción, significa que ya se volvió sentimiento. Ahora sí hay que tener en cuenta si las emociones son positivas o negativas, ya vamos a hablar de eso también. Entonces, algunas de estas emociones que son negativas, entonces pensemos en la ira, en la rabia, en el miedo o el
miedo, por ejemplo, a expresar lo que somos, eh, pues esas, cuando no se van a volver, digamos, sentimientos en el corazón, sino sentimientos en la mente. No las podemos almacenar como sentimientos en el corazón, porque si se quedan ahí, se vuelven en nuestra contra. Si a partir de esos sentimientos negativos empiezo yo a moverme como ojo por ojo, ¿no? Si recibo eh, ira de alguien, yo respondo con ira. Si recibo enojo, yo respondo con enojo. Si recibo rencor, yo respondo con rencor. Entonces, en ese sentido, por eso se vuelven como un sentimiento negativo y pasa a ser muy mental. Y por otro lado están los sentimientos, y esto lo tomé de un libro que me gusta mucho, que es Las leyes espirituales de Vincent Guillem, y dice, los sentimientos son la forma evolucionada de las emociones. Entonces es lo que hablábamos antes, yo tengo una emoción y si empiezo a tomar decisiones de esa emoción o empieza a ser mal, la vuelvo sentimiento, ya logro una respuesta diferente. Entonces, si las pensamos en positivo, cuando yo tengo una emoción de alegría, lo que puede producir como sentimiento es bienestar, armonía, seguridad, ¿verdad? Para cada uno puede ser diferente dependiendo de dónde vino el sentimiento de alegría y lo que se produce en mí. Entonces, les decía, las emociones son de corta duración y los sentimientos ya duran más. Los sentimientos van a almacenarse, por poner una palabra, en nuestra alma, en el espíritu y en el alma. Cuando tenemos sentimientos de bienestar, de armonía, debemos almacenarlos allá. Por eso son más largos, porque es de ahí que nos podemos aprovechar, es desde ahí donde vamos a buscar esos sentimientos para tener ese motor en nuestra vida y tomar las decisiones que necesitamos. Es ahí cuando decimos que tomamos decisiones desde el corazón. Cuando así hablo yo, voy a preguntarle a mi corazón y realmente es buscar allá en esos sentimientos de bienestar y usarlos para la decisión que tenga que tomar. Pueden ser decisiones muy importantes de vida o sencillas, desde hasta qué ropa voy a usar hoy o qué quiero comer, hasta cosas muy importantes de mi vida. Si salen desde ahí, desde sentimiento en el corazón, pues nos van a ayudar mucho. Entonces, mmm, esas son las emociones, corta duración, se producen por un estímulo que ocurre del exterior o del interior. Y los sentimientos ya son de larga duración, también pueden producirse de estímulos del exterior, pero generalmente ya vienen del interior porque vienen generadas por la emoción. Yo les decía que están ligados. ¿Por qué están ligados? Porque una emoción puede producir un sentimiento. Un sentimiento también se puede mostrar la emoción. Entonces puede ser al contrario, yo tengo sentimientos de bienestar, de armonía, y mi emoción es la alegría. También puede arrancar al contrario, ellos como le están íntimamente ligados. Una emoción puede contribuir a bloquear o a reprimir las emociones. Si yo tengo, por ejemplo, el miedo, puedo reprimir ese miedo, como les conté en el Facebook Live pasado, y no lo manifiesto, entonces también reprimo, y así en el sentido positivo. No sé qué piensan ustedes, si han tenido esas situaciones y pueden entender cómo una emoción los ha llevado a un sentimiento y cómo desde un sentimiento los ha llevado a una emoción. Quizá tengan algo muy presente que puedan compartir. Bien, y por otro lado están los pensamientos. Entonces es donde la mente viene y dice, ¿no? Nos trae un pensamiento. Entonces es importante que no los confundamos entre la emoción y el pensamiento. Sí es cierto que cuando las emociones son negativas se pueden quedar ahí en nuestro pensamiento y volverse, que desde ahí es que yo voy a tomar decisiones, porque me generó, porque yo empiezo a pensar, por ejemplo, recibo enojo de alguien o rabia de alguien, ira de alguien, y eh, yo me siento enojada y empieza mi mente a crear qué voy a hacer para
responder a eso. Entonces estoy trabajando ya desde mi pensamiento. Entonces es bueno que no confundamos pensamientos con sentimientos. Ahí es donde se pone un reto para nuestra mente consciente, para el ego, en donde no me deje jalar por eso y de acuerdo a eso empiece a tomar decisiones. Porque si yo tomo las decisiones desde lo que yo siento, pues los resultados van a ser diferentes. Y entonces aquí va mi historia para contarles un poco cómo vivo yo y cómo viví, cómo llegué y estoy aún equilibrando eso entre mis emociones y sentimientos y sacando ese, mi verdadero yo. Y todo empezó cuando era muy pequeña. Bueno, generalmente la mayoría de las cosas empieza cuando somos muy pequeños. Yo soy la hija número 3, somos 5 hermanos y soy la de la mitad. Eso también ahora entiendo, con todos estos años que he aprendido tantas cosas, pues ya entiendo lo que significa estar ahí. Entonces a mí me describían como muy mal geniada. Yo pasaba en muchos estados de ánimo por todo, entonces lloraba mucho, estaba alegre y al momento estaba llorando y al momento estaba ya como metida en mis pensamientos, con cara brava, pasaba por muchos estados emocionales. Hoy en día ya entiendo por qué, pero en ese entonces no sabía qué hacer. Entonces a mí me etiquetaron como mal geniada. Sobre todo lloraba mucho. Miren, yo podía pasar, así como esta tarjeta de las cartas del alma que me encanta, así podía pasar en un momentito. Pasaba por estos estados de ánimo. Entonces era, además, yo soy de signo zodiaco escorpión. Eso se volvió en un momento en mi contra, porque cuando las personas escuchaban la palabra escorpión, hoy ya, gracias a Dios, se conoce más de los signos y se imaginan eso, ¿no? Y además es un escorpión y entonces, pum, ella todo lo que hace es para enterrar el aguijón. Y así me quedé, esa era mi etiqueta. Inclusive no sé si todavía sientan eso, no me lo han vuelto a decir, pero de pronto siguen pensando que yo soy así, mal geniada y como era un escorpión. Entonces les decía, pasaba rápidamente en emociones, era un círculo interminable, ¿sí? Venía de pensamientos, después actuaba o reaccionaba, arrepentimientos, culpas y disculpas, y vuelve y juegue. ¿Por qué? Claro, porque entonces si yo estaba mal geniada o estaba triste, alguien se sentía herido, distimia, no te entiendo, Laurita, hola Laurita. Entonces yo pasaba eso, entonces alguien, porque yo lloré, porque yo hablé con voz dura, resultaba herido, después tenía que ir a pedir disculpas o tomaba decisiones y hacía esto y se hacía lo otro, sí, de reacción, por esa emoción que tenía, y entonces después me arrepentía y vuelve y juegue el perdón. Era un círculo interminable, así pasaron muchos, muchos años de mi vida. Claro, a medida que iba creciendo tenía otras herramientas para controlarme, pero digamos que eso seguía ahí, seguía en desequilibrio, simplemente las situaciones de la vida me ayudaban un poco, pero eso seguía ahí. Entonces yo después entendí, mis pensamientos me dominaban más que mis sentimientos. Yo allá en el fondo de niña sentía que eso que decían yo no era así, pero era tal la impotencia de decirle a los demás, no, eso que usted está diciendo no es. Me había pasado algo quizá en el colegio, con algún amigo, no sé, las cosas que pasan de niños que son muy importantes como niños para nosotros, pero pues no se veían así por la reacción que yo tenía, sino se quedaba en el mal genio, en que que usted es de mal genio, en que soy de mal genio, en que soy de mal genio. Y pues claro, yo hasta que me creí el cuento. Pero allá en el fondo no me sentía así, siempre había como una impotencia. Y en ese diálogo de tratar de explicarle a mis hermanos, a mis padres, que no era así, que algo pasaba, pues era como, uy, así que no me entienden, que no. Y se armaba otra pelea. Ahí descubrí muchísimas cosas de mí. Eso, ya ha pasado el tiempo cuando llegó como ya mi aprendizaje, que yo abrí los ojos, entendí muchas cosas mías que ya les voy a compartir y que hoy en día estoy usando. Sin embargo, en esos días, ahí había un mix en mi vida, era como llevar una doble vida. Entonces yo tenía básicamente 3 cosas que para mí eran como, que son todavía, ya no como un oasis, pero son parte de mi vida. Esas 3 existen desde hace mucho tiempo. Y que en ese momento eran un oasis en donde yo sí podía ser
como era. Ahí no ocurría todo esto que les estoy contando. Entonces era la música. Yo toco un instrumento. Cuando estaba en el colegio, los últimos años del colegio tuvimos un grupo y esos momentos de tocar. Y después cuando salí en la universidad por 10 años también participé en un grupo. Y ahí yo podía como canalizar mi sensibilidad. Mi sensibilidad tenía un lugar, estaba usada de manera positiva y eso me hacía sentir muy bien. Entonces, eso fue un pedacito. Está después el buceo, que también yo aprendí a bucear hace muchos, muchos años. Y entonces era lo mismo. Primero, pues cuando era alumna viajaba con mis compañeros y después cuando era instructor, lo mismo porque cuando nos juntamos las personas que buceamos, y aquí hay alguno que me está escuchando, que escuche después este video, bucea puede entender de qué hablo. La desconexión de la mente es total. Ocurre porque ocurre. Ya desde que tomamos el taxi para ir al aeropuerto y empieza ese viaje, es maravilloso. Entonces, este era otro momento de oasis para mí, porque ahí también trabajaba a través de mi bienestar, de mi sensibilidad, lo que conversábamos, porque ahí se genera colaboración, se genera comprensión hacia el otro. Era maravilloso. Para mí era un oasis, a pesar de esos eventos de miedo que yo podía tener, ocurría mucho más bienestar para mí, tanto que volvía al agua, como les conté en el Facebook pasado. Entonces era otro oasis. Y el otro oasis, el otro lugar de refugio es el deporte. También un momento en donde yo me tenía que conectar conmigo misma, estar concentrada, es un momento actualmente sigue siendo así, estar atenta, en donde sí hay competencia, pero todo es en pro de la diversión, donde también hay contacto con la naturaleza. Entonces, esos pedazos estaban muy bien ahí, pero yo no lograba ser como era ahí, ser afuera de esos tres espacios. Y entonces volvía la angustia, volvían los pensamientos, y el círculo aquel interminable que agota, así como coloqué, de verdad que era agotador. Eh, entonces, vuelve y llega ese momento doloroso que disparó todo esto, en donde eso ya fue como la tapa, ya no aguanto más, ya no puedo ser así, ya esto no me está dando resultados, ¿qué sucede? Y entre muchas cosas, yo no voy a decir que es la única, la radiestesia, pero es la que se quedó conmigo y la que me entregó muchísima información. Aparece y ahí es donde todo esto que yo era, porque yo soy hipersensible, entonces yo descubrí que yo era tan sensible que me apropiaba de las emociones de los demás. Es decir, esa mezcla con la empatía. Creía, cuando se venía una discusión o algo por lo que yo quería luchar o opinar, terminaba enredada con las opiniones de los demás, no confiando en las mías, sino creyendo que solamente la del otro es la verdad. Eso yo entendí, que tengo ese canal empático muy abierto. Hoy en día está canalizado con la radiestesia, empezó a tomar un orden y ya pues está mucho más allá, obviamente, en mi vida, más allá de la radiestesia. Está esa sensibilidad, capacidad de sentir todo lo que están sintiendo los demás y lo que pasa afuera. Solamente que yo creía que era mío. En un momento cuando lo veía en los demás, de pronto eh, como si fuera mío, yo me quedaba con los problemas de los demás, se me devolvía, mejor dicho, se devolvía todo lo que tenían los demás y por eso aparecían culpas y arrepentimientos y después vaya pida disculpas, en fin. Entonces ahí se empezó a canalizar principalmente esas dos virtudes, la sensibilidad y la empatía. Cuando empecé a trabajar con radiestesia, pues es como, wow, tú empiezas a descubrir todo lo que te compone y que esas dos cosas hay que ponerlas en un lugar. Entonces yo empiezo a practicar y empiezo a usarlas, a conectarme con mi consultante, con mis alumnos y ver cómo desde ahí puedo recibir información, cómo me puedo poner en el lugar del otro. Entonces, claro, ahí volví a estar en un espacio seguro, ¿verdad? Mientras era como, yo sé, pongo mi dial porque voy a hacer una sesión con alguien y sé que lo que voy a sentir es del otro. Y entonces el reto es, ahora lo vas a llevar a tu vida más allá de esa sesión,
porque esa eres tú. Si eres capaz de hacerlo aquí, lo haces afuera. De la misma manera, en la relación que tengas, en cualquier actividad que hagas por fuera de esta sanación. Entonces, ya no era solamente el buceo, la música y el deporte, mis lugares seguros, se aumenta mi radiestesia y empieza a irradiarse en mi vida diaria, en las relaciones. Sí, era ya muy consciente de, bueno, maestre, óigame, esta emoción no es mía, sí, ya era como llorar cuando alguien llora, yo lloro todavía, pero ya sé que no es mía, o ya puedo distinguir si es que yo también estoy teniendo un sentimiento de tristeza o de dolor, lo que ocurre ahí. Entonces, paso a paso, poco a poco, fui descubriendo eso en mí, que eso tenía lugar y lo fui incrementando y fui a medida que iba practicando en la radiestesia con los péndulos, iba practicando para mí, muy atenta para terminar de canalizar y organizar y asimismo poder enseñarle a mis alumnos cómo ponerse desde ese lugar, seguramente muchos en situaciones similares o con sus vivencias personales, pero algo así igual, en donde no estamos seguros afuera y no podemos expresar nuestros sentimientos como queremos por miedo a que nos rechacen, por miedo a que nos critiquen. Y es que, claro, cuando expresamos nuestros sentimientos, es decir, cuando yo tengo algo y lo siento, pero lo paso a mi mente y lo expongo, lo pongo, ya no lleva el sentimiento, sino se vuelve mental. Entonces ya no llega a las otras personas como yo quisiera. Entonces, cuando solo sale de mi sentimiento y no lo dejo pasar por mi mente, sino expreso desde mi corazón, desde mi sentimiento, llega diferente a las personas. Ahora, esto no me garantiza que yo no sufra, que algo no resulte bien a pesar que yo exprese con todo mi amor y desde mi corazón. No, no lo garantiza, pero lo que sí garantiza es que yo me siento bien, me siento tranquila porque lo expresé desde mi corazón. Y en algún momento el otro lo va a ver o aunque no le resulte cómodo o no le resulte válido o no esté de acuerdo, también va a entender que viene desde mi corazón. Esa información llega porque llega. Es completamente diferente cuando llega desde mi mente, desde mis pensamientos, eh, a cuando sale directo desde mi corazón. Entonces, no sé si alguna quiera comentar algo. Me quedé aquí, no sé la palabra que puso Laurita, no la conocía, distimia, puede ser ese vaivén de emociones que yo estaba mencionando, voy a buscarla, gracias Laurita, seguramente, tiene todo el sentido. Entonces, hola Caro, bienvenida, Sandrita, bienvenida. Entonces, miren si ustedes en su vida tienen situaciones similares, traten de bajar a sus sentimientos, de entender cómo es que se mueven ustedes, cuáles son las cosas de su vida que les producen ciertas emociones. Si ustedes están pudiendo expresar todos esos sentimientos que llegan después de la emoción cuando lo necesita. Aquí está mi Euge que dice, me sentí muy identificada con tu historia, gracias. Sí, definitivamente sé que nosotros en nuestra niñez vivimos muchas cosas y bueno, en ese momento no teníamos la guía que se veía, nuestros padres no tenían los conocimientos, las cosas para, para ayudarnos, para guiarnos. Pero bueno, finalmente aquí estamos, Euge, las dos ya sabemos que hemos recorrido ese camino, lo logramos y seguimos cada día puliendo mucho más. Esto no para realmente para mí mantenerme conectada ahora con la Escuela Conexiones Sanadoras, es un compromiso, así que puedo compartir mis experiencias con mis alumnos para que ellos también lo logren y empiecen a ver un bienestar diferente y un bienestar de verdad en su vida como frecuente. Puedan llevar eso porque claro, el reto es si yo, bueno, si en buceo pues suena como fácil, ¿verdad? O haciendo deporte suena fácil. eh, o con la música, ¿verdad? Son como sitios seguros naturalmente. Si bien es cierto, de pronto se trabaja con muchas personas, yo o soy jefe o estoy debajo de alguien, hay competencia, hay retos, hay cosas, puede ser un reto diferente, pero se puede lograr si uno se mantiene porque esto fortalece un montón. Dice Euge, todos los días estoy atenta a lo que la emoción me genera, me queda mucho por aprender y sanar.
Sí, exacto, porque pasamos, tenemos un nuevo aprendizaje, tenemos un compromiso de trabajo, tenemos un encuentro con alguien de la familia, por X o Y, que yo no estoy de ánimo, que estoy ocupada, que al otro lado tampoco, y ahí empiezan a salir y se nos ponen a prueba. Bueno, ¿cómo estás? ¿Sigues atenta? ¿Te vas a enganchar? ¿No te vas a enganchar? Y ese se vuelve un reto muy bonito de vida porque cuando nosotros nos sentimos bien como resultado de manejar nuestras emociones y de tomar nuestras decisiones desde los sentimientos en el corazón, desde el corazón, cada vez nos vamos fortaleciendo más y se siente más y va resultando siendo mucho más fácil hacerlo y más rápido. Ya los retos y las situaciones así difíciles cada vez se van disminuyendo. Eso sí, toca estar atentos y no parar. Entonces aquí hago yo, vuelvo y me hago la pregunta, ¿emociones y sentimientos como motor de mi vida? Bueno, pues en mi caso sí, definitivamente. Para mí han sido un aprendizaje, son un aprendizaje y una experiencia. Para mí sí es importante que me muevan los sentimientos porque yo desde ahí eh, empecé a ser más coherente. Cuando ya tomo mis decisiones desde el corazón, ya no me dejo influenciar por las opiniones de los demás. Cuando alguien pide una opinión, a veces, claro, la necesitamos, ¿no? Pero ya puedo yo volver a traer esa información o esa opinión que me dieron a mi corazón y tomar las decisiones. Entonces los arrepentimientos, cuando las tomo desde el corazón, no existen. Así no resulte bien, no todo resulta bien, pero ya no me arrepiento, digo, bueno, por lo menos la tomé desde mi corazón, así que asumo mi responsabilidad, inclusive puede volver a tomar lugar mucho más fácil que cuando la tomaba desde mi mente, porque aunque haya otras personas involucradas, aunque no haya resultado bien para otros, ellos también lo sienten diferente, se siente así porque sale del corazón. Sí, ya saben que la vibración del corazón se extiende muchísimo y tiene una vibración, una alta vibración. Entonces esa es la información que llega. Eh, los resultados principales pues son claridad, entonces me vuelvo una persona clara, honesta y coherente, porque sale desde aquí, no hoy tengo este pensamiento, supuestamente sentimiento, tomo la decisión, pero esta noche me acuesto y llegan ideas a mi cabeza y mañana ya no. Entonces, o voy y cambio y ya eso no es lo que pienso, ni lo que quiero, ni lo que opino, y entonces no me vuelvo confiable, porque, pues claro, porque no lo tomé desde mi corazón y cuando ya fui a pensar de verdad, entonces resultó otra cosa. Sí, he aprendido eso y aprovecho para contar el tiempo. Hay decisiones que yo no puedo tomar inmediatamente. Tengo que tomarme mi tiempo para poder ir a mi corazón, encontrar ahí la respuesta. Entonces aprendí que no puedo de una. Y si toca responder ya porque el asunto es urgente, pues respiro unos momentos y también la asumo. Pero cuando tengo el tiempo, me tomo el tiempo, porque a veces necesito más información o necesito tranquilizar que esa mente que viene y ponerme de verdad en mi corazón para poder tomar la decisión. Entonces, siempre que puedo, pido más tiempo. Más tiempo a veces pueden ser unos minutos más, unas horas más, días más, en fin, dependiendo del tema y de la situación, pues lo puedo lograr. Entonces, para mí, eso es una conexión sanadora. Si yo me conecto con mis emociones, mis sentimientos, desde mi lado positivo, tengo una conexión sanadora. Cuando yo estoy relacionándome desde ahí, todo trabajo funciona mejor. Mis actividades diarias, aún aquellas que son mi refugio, que eran mi refugio, todavía tienen más valor. Ya hablé también eso, cómo estoy atenta mientras hago todas esas actividades y cómo las conecto desde mi corazón y las siento. Entonces, para mí han tomado un valor muy grande. Ahora siguen presentes en mi vida la música, el buceo y el deporte, con un valor invaluable para mí porque me produce tantos sentimientos de bienestar que los almaceno en mi corazón y mi alma y son mi motor, porque mi bienestar aumenta, porque los momentos de miedo y de duda cada vez son menores, porque de esos momentos salgo más rápido. Entonces sí es importante para mí eh, y son mi motor, estar desde las emociones y los sentimientos. Entonces, te invito a que tú te hagas esa pregunta. Si
Una cosa es que lo sientas y tengas esas reacciones o acciones después de sentirlos o como estés, pero sí pueden ser para ti un motor de vida. Entonces, hazte esa pregunta. Las emociones, pon mis emociones y mis sentimientos como el motor de mi vida. Es lo que te invito a mirar porque, sin duda alguna, si aprendes de tus emociones, y aquí les dejo como final, si aprendes de tus emociones, mediante la autoobservación, sin duda, consigues sanación. Así que era lo que quería compartir hoy con ustedes como el tema de este mes. Ya les iré contando el próximo mes. Así que tengan más conexiones sanadoras con ustedes mismos porque estando ustedes conectándose de esa manera y sanando, pues las conexiones hacia afuera se dan naturalmente, porque ustedes ya están en coherencia, en equilibrio, en bienestar y eso es lo que le van a entregar al mundo. Gracias por estar aquí, gracias a los que escuchan y los que ven este video después. Recuerden, si quieren saber más de radiestesia, recibir más información de la Escuela Conexiones Sanadoras, descarguen el ebook aquí en Experiencias con Sentido, busquen el post y descargan el ebook sobre radiestesia, sobre conexiones sanadoras. Me encantará si se deciden a participar en estos entrenamientos online que están maravillosos. Ya estábamos por terminar la primera generación, estoy absolutamente feliz. Y bien, entonces sigo trabajando, sigo estudiando, sigo investigando, sigo sanando para poder compartir con ustedes. Gracias, gracias, gracias.